Buenas, bienvenidos a Historias desde el Sótano. Quiero pedir desde aquí a todas estas personas que nos ven por la calle, que comentan y hablan del programa y que me cuentan experiencias, digamos, paranormales, experiencias que salen de lo normal, extrañas, de acontecimientos o relaciones con lo que pueden ser fenómenos extraños o cuestiones espirituales, que a pesar de que me la cuenten, me gustaría y nos gustaría que vinieran aquí con nosotros a Historias desde el Sótano. Su experiencia es importante para conocer esa otra realidad que a veces no conseguimos ver, pero que existe. Hoy, con el tema en concreto, vamos a hablar de Hans Baldung Grien, el Verde, con el tema las edades y la muerte. Y está mi compañero José Abad. Buenas tardes. Muy buenas. Muy buenas. Y antes de meternos en el mundo de este gran pintor renacentista Hans Baldung, me gustaría irnos primeramente con un vídeo de terror de estos que nuestro compañero Cucho nos prepara, que en este caso se llama Picture, pinturas, pero les advierto que puede haber escenas que pueden herir la sensibilidad del espectador. Así que una vez que toque el mortero, aquellos sensibles no miren a la pantalla.
Eso es un matrimonio que suelen hacer este tipo de vídeos, porque ella ya la hemos visto en otra ocasión. Sí, bien trabajado, desde luego. Sí. ¿No? Y ya comentamos una vez que incluso Hollywood ya le ha dado la oportunidad de hacer un par de películas, pero el caso es que funciona el tema, es increíble. Ahí es que el tema de lo paranormal es algo que nos rodea muchas veces, claro, sin darnos cuenta. Las casas, ya hablaremos también de casas encantadas, que hay muchísimas, y también en Melilla, también lo sabemos, también estas casas que no tienen por qué ser casas viejas ni casas antiguas. Lo que pasa es que muchas veces el subconsciente relaciona, entonces lo que no es. Sí, a veces el subconsciente confundes con la realidad. Claro. Pero, y la inducción y todo esto funciona de una manera que... Pero hay casos, hay momentos en los cuales son como muchas casualidades. No, sí, no digo que no. Y yo, en mi caso personal, tengo casos muy concretos que ya contaré en algún momento relacionados con lo que podríamos llamar cuestiones paranormales o señales del más allá, espirituales. Sí, como lo que nos ha contado la chica antes en la puerta. Como nos ha contado ahora mismo una chica en la puerta, que nos ha contado lo que... Que ya vendrá al programa a contarlo. A ver si viene a contarlo. Como ella nos ha contado un caso, a la muerte de su padre, dejó... Sí, alguna señal o algo que dejara el padre. Una señal de que iba a estar en un lugar tranquilo y demás, y de hecho ella cuenta con toda la seguridad que cree... Que la señal estuvo. Que la señal estuvo... No cuentes más. Que señalada en un reloj, pero lo dejamos ahí. Vámonos con este gran pintor, a veces desconocido, pero muy conocido por uno de sus cuadros, sobre todo en el último, que es el que vamos a tratar, donde trató, aparte del tema de la muerte, también trató el tema de la brujería, trató el tema de los aquelarres, trató un tema perseguido en aquel tiempo en la Alemania, sobre todo calvinista, y de estos cambios, digamos, religiosos, políticos y sociales que hubo en la reforma, la contrarreforma. Justamente, en la época del Renacimiento. Ahí tenemos a Hans Baldung, conocido como Grien el griego. ¿Qué podemos decir de este gran pintor y muy prolífero, por cierto? Sí, bueno, pues Hans, podemos hablar un poquito de su biografía, que nació en 1485, 84-85, no están seguros, murió en el 545, que estuvo entre Estrasburgo, Nuremberg y Friburgo, donde realizó toda su carrera, terminó muriendo en Estrasburgo. Fue un discípulo, entre otros muy famosos, de Lucas Cranach, pero el más famoso de todos fue Durero, Albert Durero. Y eso, lo que estamos hablando, fue una transición de la Edad Media tardía al Renacimiento alemán, que entonces en Europa era muy común, el alemán, el italiano, el francés, pero sobre todo el alemán con el tema de brujería, sexo y muerte, que era la relación directa que el Renacimiento, con lo que hablamos antes de la reforma y la contrarreforma, pues pusieron en marcha. Lo importante también de que estas personas que viajaban, aunque se moviera por la zona de Alemania, pero también fue a Venecia, donde Durero había trabajado, se hicieron muy amigos. Sí. De hecho, la muerte de Durero le mandó un trozo de pelo que se conserva creo que en Viena, o no sé dónde se encuentra el cabello. Amigo, fue discípulo directo de Durero, además se encargó de su taller cuando él se fue a Venecia. El gran Durero, el gran impresionante, el rinoceronte. Bueno, toda la obra de Durero yo creo que fue un manierista total del Renacimiento, cambió la estructura de composición del modo clásico a la maniera veneciana, por decirlo así, y en la composición, quitó la composición en cuadrado y en círculo por la composición en S, o llamas de fuego que se llamaba entonces, la forma maniera del arte. Increíble, podemos ver Durero también en el Museo del Prado en Madrid, podemos ver Durero en Florencia, podemos ver Durero en muchos lugares, muchos museos de Europa.
Vamos con Baldwin. Baldwin y las edades y la muerte. Vamos con este. Hemos elegido entre los cuadros y escenografías que tiene este gran prolífero pintor alemán, este primer cuadro que se llama La doncella y la muerte. Ahí estamos viendo, La doncella y la muerte. Sí, ¿Qué podemos decir de La doncella y la muerte, de este en concreto? Bueno, hay dos obras que son paralelas, La doncella y la muerte se llaman igual. Después veremos otro. Y en este en concreto lo que hablamos es que la doncella la muerte está cogiendo del pelo a la doncella, señalando hacia el suelo, hacia una cripta que hay debajo, para decirle que ahí es donde vas a acabar, que es la inscripción que aparece en lo alto del cuadro, en alemán, claro. No lo voy a decir porque mi alemán no es. Aquí tienes que ir, must to it. Y lo curioso de este cuadro, aparte de mostrarnos a la doncella donde la agarra la muerte con el pelo, digamos que es un adelantado al tiempo. Por el vello púbico. Pues justamente. Es el primer cuadro que representa el vello púbico. De hecho, bueno, y a la muerte representada le falta una pierna, un trozo de pierna, entonces ella empieza, es un cuerpo que se está descomponiendo en movimiento, se aprecia constantemente ese movimiento. Así podemos bajar y podemos ver el vello púbico porque es la primera vez en pintura sí que aparece el sexo de una mujer, pero con pelo. Estamos hablando de 1500. 1500, sí, es la primera vez. Esto sería como ver la trastienda con la Cantudo en el cine, la primera vez que vemos en el cine una mujer no desnuda, pero sí enseñando... la religión tenía muy marcado el tema del adoctrinamiento pictórico, por decirlo así, y aquí es la primera representación que Hans hace del vello púbico. Y además que vemos perfectamente pintado y reflejado todo el tema del... Bueno, estamos viendo en primer plano ahora mismo la mano, el pelo, las lágrimas, porque claro, también el llanto también significa que por qué me tengo que ir yo, por qué la muerte me está llevando, ¿no? Claro. Estas obras son consecuencia un poema francés del siglo XII que eran Los tres jóvenes y la muerte, que era una representación alegórica de lo que fue el descubrimiento por tres jóvenes cazadores ante tres muertos que se encontraron en un campo. Uno de ellos estaba en descomposición, otro estaba en medio de descomposición, por decirlo así, y otro estaba en esqueleto. Y entonces eso dio lugar luego a la danza de la muerte. Todo esto es un proceso muy largo porque también interviene por medio o aparece por medio la peste, que se cargó la cuarta parte de la población europea, y todo ese convenio o cúmulo de circunstancias, por decirlo así, dio lugar a que en el Renacimiento este tema de la muerte, de la presentación de la muerte como ser sin ánima, ya no como esqueleto que venía ya del mundo grecorromano, sino ya como un ser viviente, pues dio lugar a esto, a este tipo de representaciones. La muerte se presenta ya no en esqueleto, sino medio putrefacta, siempre con cabello. O sea, ese es el tipo de representación. O sea, el jugar, decir, la muerte es algo que está con nosotros constantemente y que tampoco hay que temerla, tienes que convivir con ella. Claro, y en este ejemplo de este cuadro que estamos hablando, aquí lo que te viene a decir es que por muy joven y bella que sea, porque la mujer se presenta en todo su esplendor, bella, blanca, con su forma bien formada y bien compuesta, pues que la muerte está ahí y que el día que te llega, te tocó. Es el memento mori. El memento mori. Vamos a ver el siguiente cuadro, que también se titula La muerte y la doncella, que también se encuentra en el Museo de Arte de Basilea, en Suiza, creo que está. Vamos a verlo, aquí la tenemos. Sí, aquí es la misma representación que estamos comentando antes, son dos cuadros paralelos, pero en esta ocasión la muerte lo que hace es abrazar por detrás a la joven, y ella, ante la sorpresa, pensando que era su amante al girarse, se encuentra con la muerte que le está mordiendo en la cara. El morderle la cara ya es una forma de adelanto de lo que van a ser los zombies, de lo que va a ser el vampiro.
esa forma de mordisco, ella está llorando, Claro, porque sabe que va a morir, porque sabe que va a morir y no quiere morir. Sí, por su juventud, de hecho, fíjate, la representa en su esplendor, en su blancura, en su, no sé. Y lo que estaba comentando antes de que la muerte se vuelve a representar otra vez, pues con pelo, no llega a ser un esqueleto, sino una persona en proceso de putrefacción, en fin. El señor Haldus Baldung siempre le gustaba vestirse de verde, viene el color verde. Unos dicen que por destacarse de sus compañeros de allí donde se encontraban en el estudio, donde trabajaban en el taller con Durero, otros que donde viene la denominación del término Grienhans, que significa bruja. Sí, hay otra versión también que es porque él filmaba las primeras obras en verde. Entonces dice que porque vestía en verde o porque el tema de brujas o por el tema de la firma en los cuadros para diferenciarse de los demás pintores. Claro, ¿no? el tema del ocultismo y las cuestiones tétricas era muy dado a este pintor. No solo a él, porque en toda esta época hay una generación de pintores que yo me gustaría ir tocando en distintos episodios porque son dignos de recordar. Lucas Hans, luego más tarde Peter Bruegel el Viejo, o sea, todos tocaron el tema de la brujería, y es lo que vengo a referirme antes, lo que hice en los libros de historia de arte, que es sobre todo por el tema de la peste, lo que provocó la peste en la sociedad del Renacimiento, que aquello fue tremendo. La muerte no se libra a nadie de ella, pueden ser jóvenes, doncellas, que en este caso son doncellas. Vamos a ver el siguiente cuadro, que se le titula Hans el Caballero, la niña y la muerte. Sí, este cuadro lo pintó Hans se calcula con 17 y 18 años. De hecho, en la formación del cuadro aquí existen tres elementos. Bueno, de momento hay un elemento que es de composición, que empieza por poner un primer plano llano, con una casa con árboles detrás, subiendo, y más arriba ya en tonos azules lo que se presenta es en la montaña. Esto es lo que se habla de la primera tridimensionalidad de la obra de arte, de los cuadros del Renacimiento. Que tenemos que hablar también del gran Leonardo da Vinci, sí, la profundidad de la Gioconda. Exactamente. Luego la representación de los colores, vemos el azul, que el azul todo es en el contexto de época. En esta época el azul representaba pues, la clase, la espiritualidad, lo noble, lo bello, en contraposición con el rojo del caballero, que en este caso no se sabe si es o no tan caballero, porque normalmente el caballero se presentaba de rojo, pero con camisa blanca saliendo por las coderas y por las mangas, que era el emblema caballeresco de la época. Y luego la función el tema del caballo no está bien representado, porque este caballo, en la primera época de Hans, no tiene las proporciones marcadas. Cuando Durero, su maestro, era un excelente pintor de caballos y de animales. Y de animales, exactamente. Pero este caballo vemos que tiene un cuello muy ancho, la cabeza muy estrecha. La posición de cabalgadura parece que va a trotar, pero tiene los pies juntos y entonces no es trote, es como un salto hacia adelante, o es como una huida de la muerte que agarra a la muchacha intentando retenerla. Vemos la muerte justamente a la izquierda, que en este esqueleto se ve perfectamente bien como la agarra del vestido, y el caballero la quiere salvar de ese destino que tarde o temprano ha de llegar. En esta época también la muerte se presenta siempre tocando un instrumento de cuerda, un laúd, una guitarra, y relacionan la música con el tema de la muerte, con el tema que es lo que estábamos comentando antes de Schubert, del cuarteto de cuerdas. Que tiene una alegoría a las pinturas de señor Baldung. Mira el retrato de la muerte. Claro, es uno de los cuadros de su juventud. Estamos hablando de un artista que diseñó más de 550 estilografías, 250 dibujos y pinturas, eso también vidrieras. Lástima que el tema de las revueltas iconoclastas se cargaran grandes obras de él y de otros grandes autores, sí. Aunque se suman en la actualidad yo creo que unas 89, 90. Y también sabemos que, por ejemplo, el Hernando Colón, que era hijo del famoso navegante Cristóbal Colón, poseyó un ejemplar de Hans, un grabado, ¿no?, de estas cosas que de repente
se mantienen en el tiempo. Mira la espuela también del caballo, esos pequeños detalles, porque son pintores también detallistas. Son iconoclastas, ellos utilizan mucho la iconografía a la hora de llamar representación iconográfica, sobre todo del mundo grecolatino, que es donde viene la historia de Hades o de Plutón en el mundo romano. En este caso, lo que vemos es que la chica o la mujer lleva una cofia blanca, que en esta época era señal de mujer casada. Entonces aquí da a entender que o el caballero intenta raptar o llevarse a su mujer, o es un amante, no se sabe, ahí no lo deja claro. Bueno, en el siguiente cuadro que tenemos se llama Los dos amantes y la muerte. Aquí ya Durero deja el tema de la juventud o de la niñez, digamos, y en este caso la muerte aparece en dos amantes. Siempre las mujeres desnudas, ¿eh? Sí. Que este es otra cuestión también curiosa en muchos de estos pintores. Y mujeres bastante con volumen, ¿eh? Sí. Este es un tema en relación con la vanitas, que es ¿no? Ella se está mirando en un espejo y parece que intenta lo mismo, intenta tirar de la chica, que es una chica joven, bien proporcionada, delante del amante o del novio o el marido, quien sea, tampoco lo especifica, como diciendo, por muy guapa que seas, te vienes conmigo. Ahí estamos viendo. La muerte en este caso, como en el último que vamos a hablar, se representa con un reloj de mano en la arena, un reloj de arena en la mano. O sea, tu tiempo ha acabado. Tu tiempo ha acabado, exactamente. Vemos a la chica que está completamente viéndose en el espejo con esa vanidad que has comentado. Vanité, bonita, sí, vanita, sí. Bonita poema también italiano. Y bueno, la muerte aparece. Pero vamos con este último. Bueno, mira el niño, aparece el niño abajo. Sí, sí, son alegorías. Esta es lo mismo, una alegoría también de juventud, de que has pasado un proceso de tu vida y ahora te arrastró hacia la muerte. Es, como decimos en la última obra que vamos a presentar, pues las tres edades es una forma de Pues vamos ahora con las tres tiempo. edades y la muerte, que es el cuadro más conocido del señor Hans, que lo tenemos en el Museo del Prado, al lado de Tres Gracias. ¿eh? Sí, vamos a recordar que la edad media tardía en comparación con el Renacimiento fue la diferencia entre el memento mori, como diciendo que todos los creyentes se sometían a la voluntad divina y a la muerte inminente, que era lo que había, al memento vivere, que era una forma renacentista de decir, vive la vida, que el carpe diem. Que perdido. Hay una obra de teatro, en este caso de un director alemán, no recuerdo el nombre, pero bueno, hizo una versión del Nosferatu, que es una versión también del Bram Stoker, del Drácula de Bram Stoker, el romántico en este caso. Y en la peli hay una escena que es maravillosa, llega la peste bucólica, están las ratas allí comiendo todo, y la gente lo que hace, sabiendo que ya la muerte por la peste negra es inminente, lo que hacen es beber, comer, hacer el amor con las ratas allí, diciendo vamos a disfrutar de la vida porque lo que nos espera es la muerte segura. Sí. Este cuadro es una de estos cuadros que te llaman muchísimo la atención y se te ponen los pelos de punta cuando lo ves en el Museo del Prado. Sí. Cuando recorres el museo tranquilamente y te detienes ante él, te das cuenta de lo impresionante que es, sí, sobre todo por toda la alegoría y todos los símbolos que tiene. Este cuadro es lo mismo, aparece la muerte representada con un reloj en la mano, como midiendo el tiempo de la vida. En esta ocasión no lleva ¿cómo se llama? La guadaña. La guadaña, sino... Pero lleva sí, lleva una lanza partida que el niño o la niña que está en el suelo, que en teoría es la primera edad, abraza o coge, y luego... Y bueno, hoy tenemos también el tiempo en la mano de la muerte. Sí. Que la muerte mira hacia un lado, está mirando el tiempo diciendo, bueno, creo que está cogiendo la mano de la anciana. No, la engancha del brazo. Sí, la anciana a su vez está agarrando a la joven como diciendo... Despídete porque en cuanto se acabe el tiempo te llevo. Sí, en la parte superior de este cuadro lo que aparece es un Cristo, una cruz y un sol arriba del todo como dando un punto de, no sé, de una alegoría de felicidad o una alegoría de salvación.
Que es lo Estamos que intenta. pensando que es un pintor, bueno, es una cruz de Cristo. Sí, una cruz de Cristo y el sol final. como símbolo de salvación. De que aunque esté la muerte ahí presente, luego hay una segunda vida. Es una lectura que se hace del cuadro. El diseño del árbol ahí tenebroso es tremendo. Sí, el árbol y la torre que está en el suelo es una torre demoníaca, es una torre del infierno, vamos. Y después tenemos este bebé en el suelo, como diciendo, comienza una nueva vida o acaba el bebé dormido. Sí. Y al lado, el búho. Sí, el búho era la representación de la sabiduría y en este caso también de la muerte, porque en esta época también se representaba la muerte con el tema del búho. Pero vamos, el búho siempre se ha representado como tema de sabiduría, de que la muerte sabe de que esto es así, es cierto, y lo que va a ocurrir es que memento mori. La representación de la entrada al infierno, pero también la entrada al cielo. Y en eso uno tiene que creer. O no hay nada después de la muerte, te mueres, se acabó, o tienes un final donde vas a tener otra vida. Imagínate, vamos a situarnos en ese contexto de donde, lo que comentaba antes, una cuarta de la población muere por peste, que un día hablábamos del tema de la peste, ¿te acuerdas? Del tema de los gatos. Que eso fue otra historia que también pues, tuvo su consecuencia a lo largo de todo este proceso de peste, de tanta muerte, de tanto, porque con tanta brujería quisieron quitar los gatos del medio, relacionando los gatos con las brujas, quitaron los gatos del medio y produjo que la peste se expandiera de una forma pues, inusual, que es lo que pasó. Ya hablaremos también del tema de brujería en siguientes episodios, sobre todo por todo lo que va a ocurrir en Europa, que vino de Dinamarca al comienzo, es muy curioso. Pero ya tocaremos el tema de brujería en otros capítulos. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Al señor Hans Badung-Grien, pueden ver sus obras en Basilea, en Suiza, en Italia, en el Museo del Prado, evidentemente, y sin duda una parte de sus obras, porque hemos dejado de lado todo lo que es tema de brujas, aquelarre, y también otro tipo de pinturas que tiene que son maravillosas. ¿Qué te parece si antes de despedirnos pues vamos a ver un vídeo de estos paranormales que son reales? Esto es real lo que van a ver, ¿eh? ¿Es de campanilla? Sí, toco la campanilla por si alguno tiene algún tipo de sensibilidad y ahora volvemos. Es real, ¿eh? Pues esto era la familia que cada vez que llegaba a la cocina se encontraba la cocina destrozada. No sabían lo que pasaba, si entraba alguien, y pusieron una cámara oculta para grabar y grabaron esto. Madre mía. Imagínate. Señores, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente Historias desde el sótano. Gracias, José. A ti.